Bueno, pues ayer habíamos alcanzado a revisar el caso de Yellowstone, pues la idea es un poco retomar la importancia que denota pues justamente lo que son las fiestas taurinas en una regulación que pareciera no tener relación, pero pues que es la regulación de los agroecosistemas, ¿no? De hecho, pues estos sistemas milenarios, atávicos, si se quiere, de esa simbiosis que tenemos nosotros, los seres humanos, con el toro, pues no es un tipo de simbiosis única en ese sistema de cooperación y es bastante parecido al que tienen las hormigas con los pulgones, de hecho, ¿no? En donde, pues a través de una simbiosis, pues la una le ayuda nutricionalmente a la otra para llegar a tener, pues lo que viene a ser un equilibrio que termina siendo un equilibrio del hábitat, del medio de vida. Y yo creo que la importancia de las fiestas taurinas populares, al menos a mí me han dado una luz de esperanza en lo que es todo este manejo un poco catastrofista de lo que es el cambio climático y de muchos errores que hemos venido cometiendo. Pues yo, desde un aspecto textual y plano de lo que se espera, pues desde luego que los veterinarios en realidad somos los primeros animalistas, ¿no? Y que nos hemos dejado quitar un poco este adjetivo, pero los que sabemos, le hemos entregado la vida entera a los animales a través de mucho ejercicio de estudio, de estar en el pleno conocimiento de la materia que decimos hablar y amar también en público, pues lo que nos representa es un conocimiento un poco más cierto de aquella cosa por la cual hacemos, si se quiere, incluso cierto grado de activismo al defender a los animales. Las fiestas taurinas populares, viéndolas como las hemos visto desde ayer, como las hemos visto en los otros foros, tienen una bondad intrínseca. Nos demuestran, como es el caso del encierro de Cuéllar, que perfectamente puede ser un caso de trasladar a los animales, de tener un cierto grado de diversión, pero de no dañarlos. Entonces, hay varios de estos ejemplos dentro de la cultura de la península ibérica, incluso dentro de ejercicios iberoamericanos, en donde esa amistad que se tiene con los hermanos bovinos, pues sencillamente no tiene por qué ser lesiva, no tiene por qué ser dañina, y en cambio si enriquece, pues lo veíamos en el video inclusive que acabamos de ver, enriquece la alegría, genera lazos de unión entre la sociedad en distintos estamentos y exalta lo que son esos ejercicios gregarios que, como lo decíamos ayer, han permitido la supervivencia de la especie nuestra y la coevolución de ambas especies. ¿Esto por qué? Porque en el contexto en el que estamos del cambio climático, pues poco más o menos lo que tenemos es que hemos tenido que llegar a enfrentar un reto, y es un reto a la supervivencia, y es el actual cambio climático. Con esto quiero que entendamos que pues así como el cambio climático empieza a desestabilizar o ha empezado a desestabilizar la hidrología de muchas de las regiones, pues ha sido precisamente la respuesta a lo largo de la historia geocronológica de nuestro cuerpo terrestre, ha sido la respuesta de las poblaciones lo que ha permitido superar previos cambios climáticos. Y esto es importante a nivel de la comprensión del fenómeno, porque desde un aspecto metaético, es decir, aquella ética que analiza el discurso y la manera como hablamos, lo cierto es que este no es el cambio climático, sino un cambio climático, y esa sola variación ya nos permite entender que, contrario al planteamiento institucional que se ha venido dando, pues la verdad sea dicha,
debido a trabajos poblacionales, puede llegar a ser reversible, un poco en contra del planteamiento que se ha tenido desde algunos organismos internacionales. Pero tenemos que aplicarnos en gran medida, tenemos que saber cuáles son los componentes. El referente que yo voy a estar haciendo poco más o menos viene a ser la comprensión de que así como nosotros somos un microcosmos, tal y como lo definía el médico español Pedro Laín Entralgo, y los microcosmos se componen de múltiples partes, pues lo cierto es que la Tierra también se compone de múltiples partes, múltiples poblaciones, múltiples repertorios que pueden reaccionar, y ante el embate, ante el problema que genera la enfermedad, que no es más, desde la mirada de la filosofía médica clásica, que un desequilibrio que tiende a favor de la muerte, lo cierto es que las reacciones poblacionales de esos repertorios que todos nosotros tenemos pueden reestabilizar ese macro o microsistema hasta la salud nuevamente. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues con el tema de las fiestas taurinas, pues lo que les estoy diciendo y que vamos a detallar un poco más. Lo cierto es que aún en publicaciones bastante recientes que ya han sacado una nueva gama de revistas en cuanto a lo que se llama el Global Health, o sea, la salud global para Lancet, que saben ustedes que es un journal de los más tradicionales en lo que tiene que ver con ciencia médica, pues ya se llegó a la conclusión de que el cambio climático es la mayor amenaza mundial contra la salud pública. Esto de cara al siglo XXI, y esto ampliando el espectro no solo a la salud de los seres humanos, sino a la salud de las otras poblaciones. Tenemos que entender también que el cambio climático implica el mayor riesgo de extinción masiva de especies. Entonces los procesos de megaextinción de especies previos han coincidido con la presentación de cambios climáticos que han antecedido en la historia del planeta. Es también pues una necesidad para todos nosotros, desde la mirada sanitaria, que es una mirada intrínsecamente integral, que el que nosotros generemos respuestas para que protejamos esa salud individual, pero también esa salud pública, esa salud humana, esa salud veterinaria y esa salud ambiental, que es lo que termina por formar lo que conocemos como el One Health, o una salud que es uno de los discursos o modelos de vanguardia sanitaria hoy en día. No necesariamente, y pues esto es importante, esto nos exige continuar con una acción como la que hemos tenido hasta ahora, que es una acción pasiva, simplemente de apañarse con los efectos que está generando este cambio, y que como es global, entonces ¿qué tanto incide lo que nosotros podamos hacer? Pues la verdad es que incide y mucho, y puede incidir a favor, no solo negativamente. Ayer lo hablábamos bien, podemos empezar a actuar como bioregeneradores, y esto concretamente pues es lo que nos evoca la acción de Aristóteles, un Aristóteles que tenía a su padre médico, que era un médico hipocrático, y que de hecho Hipócrates, al fundar lo que es la medicina clásica, lo primero que dice en uno de sus tratados sobre las epidemias, los vientos y los aires es que justamente quien quiera practicar la medicina tiene que fijarse en los vientos, los aires, las temperaturas y toda una serie de factores que atañen a lo que es esa salud ambiental de la cual veníamos hablando. Al igual que en nosotros, las expresiones de desequilibrio pues inciden en lo que son las temperaturas, esas regulaciones de intercambios gaseosos, y estas se han desequilibrado o se vienen desequilibrando o han estado muy desequilibradas en el pasado. Pero ahora las instituciones globales, como les digo, pues han notado, y ya es un tiempo de preocupación, y han empezado a emerger ciertas legislaciones
que buscan, como aparece ahí, una baja en las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es en la práctica pues subir la temperatura global e incrementar, y esto es muy importante y fue una de las razones por las cuales en ese aspecto metaético el cambio climático dejó de llamarse calentamiento global y empezó a llamarse cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tira para el aspecto de un calentamiento progresivo, sino que los extremos se están yendo a más para ambos lados. En el sentido de bajas de temperatura, pues ha habido temperaturas de menos 50 grados también que ya no hacen fácil los procesos de adaptación, aún desde el punto de vista de muchos ingenieros que pensaban que esto era cuestión de maquinillas, ¿no? Entonces, ¿qué resalta? La necesidad de una comprensión biológica, que es la que tenemos nosotros como colegas, y entender que muchos de estos procesos tienen grandes vacíos, aún desde el protocolo de Kioto, y que se han sostenido a lo largo del tiempo hasta el reciente y nombrado Acuerdo de París. Y hay algunos vacíos y hay algunos preconceptos pues, que han empeorado la presentación de lo que es ese cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos, por ejemplo, con respecto a la estigmatización de los bovinos. Resulta que los bovinos, pues, poco más o menos, si bien sí producen metano, no es en el sentido que está manejando el sector popular, que dicen poco más o menos que el cambio climático lo están causando los flatos de las vacas. Sabemos nosotros por fisiología ruminal pues que son eructos y que esta proporción de fabricación del metano biológico varía según la composición del pienso y de las fuentes alimentarias para los animales. ¿Qué quiere decir esto? Es distinta y mucho mayor la producción de metano cuando se alimentan exclusivamente con piensos, con comidas sintéticamente hechas, que cuando el animal come el forraje. Y esto incide, o sea, viene a ser una diferencia de hasta 10 veces de incremento cuando solo se alimentan con granos, y resulta que el ejemplo iberoamericano, que no es el ejemplo de la ganadería intensiva, es que nosotros hemos utilizado pues ganadería que tiende a ser extensiva a semi-intensiva, y esto es más amable en realidad con el medio ambiente. ¿Qué quería decirles en relación también con lo que hablábamos ayer? La contracción del 60% a nivel de número de animales silvestres que ha habido desde 1950 tiene una gran implicación. ¿En qué sentido? En que, como lo veíamos, los rumiantes no son solo las vacas o los bovinos, ¿no? Hay muchos rumiantes que son de carácter silvestre, entiéndase esto como antílopes, como gacelas, bueno, todas estas variedades, que también tienen un metabolismo ruminal productor de metano. Pero si nosotros continuamos eliminando animales de sus ecosistemas, pues lo que vamos a lograr, y por eso tenemos que ser muy centrados en mantener e incluso lograr, si es posible, una restitución ecológica, es mantener esos elementos de los conjuntos ecosistémicos. Con el tema del metano, pues lo que quiero ejemplificar un poco es que estos rumiantes, a través de su posta, estiércol o guano, como quieren que le llamen, generan una redistribución de lo que son micronutrientes y contienen mecanismos que de otra forma terminan en erosión, aridez e incluso desertificación. El inicio de estos estudios los debemos a un gran español, y es que coincide que el padre de la toxicología, al igual que el padre de la medicina legal, es una misma persona
que es Mateo Joseph Bonaventura Orfila y Roger. Y este hombre lo que notó, justamente, pues siendo un médico que inclusive fue decano en la Facultad de Medicina de la Sorbona, lo que notó es que ese manejo de los tóxicos, y pues un poco basándose en Paracelso, dependía de la dosis y en algunas ocasiones podía llegar a determinar la muerte de seres humanos o de animales. Entonces el metano, en este sentido, interpretado desde la propia mecánica que tiene la naturaleza, pues puede tener unos usos que ahora empiezan a ser parte de las tecnologías amigables, y no todo viene a ser malo per se desde estos elementos. Pero la importancia de la comprensión ecotoxicológica de ese metano o de esos gases de efecto invernadero tienen que ver justamente en lo que nos atañe a nosotros con el manejo de las poblaciones bovinas. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente estas fiestas populares a lo largo y ancho de toda la península pues terminaron por mantener lo que era un agroecosistema específico. ¿Y cuál era este agroecosistema específico? Pues algo que se empezó a formar desde la época de Carlomagno, Alfonso X el Sabio y demás, pues que viene a ser la dehesa. La gente de ciudad tiene una imagen un poco sesgada de lo que viene a ser la dehesa, pero resulta que esta cantera biológica, tanto para los festejos taurinos populares como para los ortodoxos en cuanto al toreo convencional, lo cierto es que han nutrido y han mantenido la estabilidad de ese agroecosistema, como lo digo. ¿Qué tenemos que ver? En el inventario bovino actual, bueno, las cifras más recientes las tengo del Ministerio de Agricultura del 2016, la composición de estas razas de ganado bravo pues han estado ciertamente, como se ha comentado de forma previa, encogiéndose, contrayéndose. Y no es el imaginario tal que se tiene en las urbes, donde se está ampliando la frontera agrícola y simplemente pareciese como si los bovinos estuviesen arrasando con el mundo, y por el contrario, el inventario bovino mundial se ha venido contrayendo, como lo digo. En el caso de la dehesa, quisiera que viéramos en este momento un pequeño tráiler para que veamos que la dehesa tiene una riqueza biológica absolutamente arriba del promedio.
Bueno, este es un documental que va a ser lanzado el próximo año, es una magnífica noticia. ¿Alguno de ustedes contó cuántas especies alcanzó a figurar en estos 3 minutos? Un montón. Mal contados 24 especies. ¿Y por qué es esto importante? Porque la dehesa en el imaginario del urbanita es un potrero con vacas. Y vean ustedes la cantidad de vida que guarda una dehesa. Y es una cantidad de vida que ha estado milenariamente en estos terrenos. Esto es salud ambiental. Lo que hablábamos ayer es que un ecosistema, al perder un elemento, ya deja de ser ese ecosistema y su equilibrio empieza a tener problemas. Cuando hablamos desde un comportamiento etológico de los bovinos, en donde ellos van a la parte alta de la colina a defecar, a hacer sus excretas, nosotros empezamos a tener una comprensión que desde luego no tienen los políticos, que desde luego no tienen los economistas, porque para los economistas los bovinos parece que son una caja cerrada donde entran 60 litros de agua diarios y parece que no salen. Pero nosotros lo que sí sabemos a través de la ciencia, de la fisiología, de la ecología, es que somos sistemas abiertos. Es que los bovinos mismos, como los seres humanos, como las plantas, somos bolsitas bioquímicas ¿de qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno y toda una serie de componentes que nos hace a nosotros mismos ser captadores de estos elementos. Esto es un poco lo que tácitamente manejaba Aristóteles, padre de la veterinaria, padre de la meteorología, padre de la ética y de la filosofía, según el criterio de verdad que hablábamos ayer. Esa comprensión, donde Aristóteles comenzó su vida académica estudiando la veterinaria, es decir, los tratados sobre la reproducción, sobre la nutrición, sobre la anatomía de los animales, termina por ir engrandeciendo una ciencia basada en hechos, en evidencia. Y él descubre que hay un funcionamiento orgánico para los distintos sistemas, incluyendo a la postre los sistemas de la polis, del estado incipiente que debía organizarse para ser funcional. Todos estos planteamientos tienen vestigios a nivel lingüístico hoy en día. Y por eso es que muchos de ustedes tienen la dignidad y el honor de ser funcionarios. ¿Y el funcionario de dónde viene? De la función. Si hay un funcionario corrupto, es decir, como lo hablábamos ayer, generador de destrucción, el problema de ese funcionario es que no va a permitir la función. Y el sistema empieza a tambalearse, a desequilibrarse. Pero a nivel histórico, en el contexto de cuando se genera el orden económico nuevo a través de una economía política, y allí está al lado de Aristóteles Tomás Malthus. Tomás Malthus es el padre de la economía política en un contexto de lo que era la iluminación o ilustración inglesa. Él tenía una visión catastrofista del mundo. Y he aquí el contraste ético con lo que eran las épocas anteriores. Antes la fertilidad era una bendición. El milagro de la vida era algo bueno para todo el contexto mediterráneo que, como lo comentaba, pues es el génesis de la civilización occidental. Entre más hubiese población, había una mayor seguridad y una mayor probabilidad de supervivencia. Malthus, a través de un libro que inicialmente salió apócrifo, es decir, él no le reconoció la autoría en su primer tiraje, escribe un libro que se llama Ensayos sobre la población. Y mucho del contexto y del sesgo que nosotros tenemos hoy, negativo hacia la población, es decir, en lo que ha parado hoy en día y que vemos en las redes sociales, que el ser humano es una plaga,
que a los animales de compañía hay que esterilizarlos a todos, que las malezas, que es un constante batiburrillo de que van negativizando todas las poblaciones. En parte se debía a un planteamiento que resultó pseudocientífico de parte de Thomas Malthus. Para Thomas Malthus no iba a haber humanidad y venía el apocalipsis en el mismo siglo XIX. No se le cumplieron sus perspectivas. ¿Gracias a quién? A un colega de nuestro sector. ¿Quién fue? Norman Borlaug. Norman Borlaug era un agrónomo que en contraste a los discursos de Malthus, pues él dice, si hay hambrunas, como técnicos debemos generar procedimientos que eviten esas hambrunas y no quedarnos con lo que dice Mario Bunge, que es la pseudociencia del catastrofismo, de decir no, todo va a acabar ya mismo y entonces entremos en pánico y sencillamente no hagamos nada y quedémonos con la imagen de que la catástrofe es inminente. Pues el gran ejemplo que nos muestra Borlaug es que él genera la Revolución Verde y con eso empieza a contener las hambrunas que le cobraban la vida periódicamente a más de 1,5 millones, 5 millones, inclusive hasta llegaron a ser 40 millones de personas en la República Popular China de Mao, también a consecuencia de ideas pseudocientíficas. Si ustedes buscan, muy probablemente encontrarán la anécdota, una anécdota bastante dura de lo que fue el manejo de los gorriones en el gobierno de Mao, en donde ¿qué hicieron? Negativizaron a toda una población nuevamente, que era la población de gorriones, se le veía como plaga y resultó que lo que hacían los gorriones era contener a lo que sí era una plaga, que era la de langostas. Mao ofreció incentivos monetarios, inclusive a los niños, de ahí viene también la época de las caucheras, tirándole a los pájaros, y acabaron con los gorriones. Al desaparecer los gorriones de ese ecosistema, ¿qué ocurrió? La proliferación de langostas fue a más, y se cargaron con los cultivos de trigo y de otros cereales. Entonces, aquí es evidente lo que nos enseña la historia a nivel de evidencia objetiva de los peligros que estamos afrontando nosotros al escuchar sin ripostar muchos de los discursos pseudocientíficos que en este momento están en boga. Toda esa carga y todo ese preconcepto, si ustedes quieren tenerlo de alguna manera misántropo, es decir, de odio al ser humano, porque si yo qué hago con la plaga, pues busquemos maneras de acabarla, ha irradiado a lo que han sido las ciencias ambientales. Y viene a haber un reencauche en los años 60 del siglo XX a través de científicos como Paul Ehrlich, que escribe La bomba poblacional o The Population Bomb, en donde también el ser humano lo único que significaba eran los aspectos negativos y las potencialidades que tristemente se valían de coger a un extremo poblacional unas conductas que no eran las más frecuentes y las ponían como la normalidad. El problema de todo esto, pues, es que fue a más. Garrett Hardin, que es uno de los también ecólogos más famosos, que terminó, según dice su biografía, suicidándose con su esposa, pues con esos panoramas tan sombríos no era para menos, ¿no? O Eric Bianca, también son partidarios desde sus escritos y desde sus entrevistas de notar al ser humano como si fuese solo lo malo. Pero el ser humano, y lo comentamos ayer, ha estructurado profesiones, todo su talento racional. ¿Y de dónde viene la racionalidad? De racionarse, ¿no? De medirse, de proyectar, de planificar, pues le ha permitido ir saliendo de graves situaciones que amenazan la supervivencia. Y quería yo decirles también en este sentido la definición de Potter, de Van Rensselaer Potter, el padre norteamericano de la bioética,
que ve a la bioética como la ciencia de la supervivencia. La ve además como una ciencia puente entre lo que es ciencia experimental y ciencias sociales y o humanísticas. ¿Para qué? Para llegar a establecer lo que es un consenso de integralidad y diálogo. ¿Cuál es el otro llamado que tenemos que hacer? No puedo yo más que alentarlos a que ustedes dialoguen con personajes que lamentablemente están en una posición ideológicamente sectaria. Pero hay que hablar con ellos y hay que empezar a explicarles muchas cosas en las que ellos simplemente se vuelven unas cajas de resonancia que no consultan. En este momento la precariedad de lectura del gran público es absoluta porque no se van a las fuentes y simplemente se quedan con frases de redes sociales y las repiten y las repiten y las repiten. Y asimismo son totalmente sordos en ocasiones a lo que es una verdad demostrada científicamente y experimentalmente desarrollada. Pero lo que nos enseña la bioética es que hay que ir de nuevo al diálogo para poder superar lo que es la instrumentalización subjetiva, es decir, basada en la opinión, de discursos que hay sobre realidades objetivas. ¿Y esto qué tiene que ver con el cambio climático o con el manejo de los animales? Lo que han venido diciendo nuestros compañeros y lo que han vivido ustedes experimentalmente o de vivencia, y lo cual es que han sido ustedes quienes más han cuidado y demostrado un afecto y un amor por los animales que muchos de estos personajes que simplemente se hacen en la trinchera del computador y creen que la naturaleza obra como si fuese Walt Disney, que los animales son peluches o muñequitos de felpa y resulta que no conocen aquello de lo que hablan. Es muy fácil, desde luego, y de hecho es una técnica, el efectismo también con base en imágenes. Si yo veo estas imágenes, desde luego que yo voy a generar la animadversión que se ha ido cundiendo con relación a las fiestas taurinas. Lo decía ayer, lo digo hoy, pues yo no tengo de dónde defender algunas manifestaciones de crueldad que se ven en cierta clase de fiestas, porque cuando ya empiezas a estudiar el fenómeno, cada una de las fiestas es distinta, pero para la generalización, que es una falacia, la falacia de la generalización es como si todas las relaciones fueran lo mismo. Y una característica de la ética, que es la ciencia de la libertad, es que cada relación entre los agentes relacionales es distinta. Yo no puedo decir que yo soy ético y hablar de la ética como si fuese un mantra panacea, como para no tener relación con los animales o excusar estrategias que a la postre van a terminar, si se les permite, exterminando a las distintas especies. ¿Por qué? Porque es distinta la relación, incluso dentro del mismo sector, que tiene el ser humano con el toro de lidia en el toreo convencional, al que acabamos de hablar de los encierros de Cuéllar, en donde no se toca al toro, el toro corre y después se le celebra, se divierten los dos, se entretienen, amenazan, ataques, pero no llega a una parte de crueldad en el manejo y hay un divertimento de las dos especies. Todo esto toca tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta gráfica pues es una parte de diarios locales y bueno, otro del mundo, en donde se ve que la ganadería de Lidia ha estado yendo a hacer un negocio en ruina. Y al estar perdido en el contexto de una ética utilitarista, donde lo que prima es el interés, el placer, la evasión a sufrimiento, el que colapse el negocio sencillamente ha traído unas consecuencias bastante delicadas, pero que si nosotros lo vemos, no se trata de que ustedes se den látigo como españoles, porque los españoles han tenido el liderazgo
en el manejo del bienestar animal. Estoy hablando a nivel histórico, aunque no me lo crean. El aviso que ven de las señoras tiene la fecha de 1929 y era una recomendación para que el sacrificio fuera lo menos doloroso posible y que se hiciera el transporte más adecuado, por ejemplo, de aves. Y esto era producto de una tecnología española en el manejo del bienestar animal, como lo habla. La cabaña de ganado bravo, que puede vivir con estos otros animales silvestres y que los protegen en su funcionamiento, en su abastecimiento de agua, de otras especies vegetales y demás, pues está al 2016 en estos números. Andalucía se lleva el bastión de tener el mayor número de ganaderías con 250 y animales en esta autonomía hay menos de 70.000. Quiero que tengan esa cifra en mente. Cataluña viene a tener 7 ganaderías con alrededor, hace 2 años, de 700 animales. 700. Resulta que después de la prohibición, supuestamente, de ciertos protectores de animales del toreo convencional, que eso fue más o menos para 2010, efectos que se sentían ya en 2012, los ganaderos entraron en pánico, en un pánico económico. Recuerden ustedes que estaban bajo el contexto de la crisis, ¿no? ¿Y qué comenzaron a hacer ellos? Bueno, se terminó enviando al rastro, al matadero, cerca de 80.000 animales. El inventario total del ganado bravo, que es un recurso escaso a nivel global, no supera los 300.000 animales. Es decir, que lo que se cometió fue un tema serio a nivel ecológico. Y pues quiero decirles que esto ha tenido serias implicaciones y aquí es donde vamos encontrando lo que es la relación con un proceso que es ahora de expresión geológica y que tiene que ver con los procesos de incremento de la aridez, la erosión y la desertificación en España. Si ustedes notan el primer mapa, en el primer mapa observáis que hay unas zonas críticas de desertificación en donde está Murcia, está la Comunidad Valenciana, está Cataluña en ciertas partes y está otras partes que tienen que ver con la ribera del Ebro, en lo que venía a ser la Comunidad Autónoma de Aragón. O lo que viene a ser, perdón. Y en este otro mapa, pues fíjense ustedes, en el del centro están las castas fundacionales en el siglo, del siglo XIV al siglo XVII, pero lo que es la contención de ese fenómeno de destrucción del paisaje y de estos ecosistemas ha estado justamente en esta zona y en una zona que coincide con el mayor número de ganaderías de ganado bravo, donde las extensiones, gracias a ese sistema, pues han protegido lo que es la vida silvestre. Probablemente no han tenido ustedes en la historia familiar, pero si alguien ha tenido una hacienda o una finca y lo termina vendiendo por interés económico a constructores o a industriales o lo que sea, al final es un cambio del paisaje. ¿Y cuál es el cambio del paisaje? Generalmente los suelos son endurecidos. Y cuando los suelos son endurecidos, o cuando se destina a esto, que fue lo que la dinámica que se ha visto en esta zona que abastecía de ganado bravo a estas fiestas de Barcelona, resultan ellos pasándose al campo de ¿qué hacemos con las tierras? Pues pasémonos a la horticultura, pasémonos a cultivos hidropónicos, y eso fue lo que hicieron en muchos casos. ¿Cuál fue el análisis un poco primario? Esta gente solo come verduras, pues sembremos, produzcamos verduras.
y empezaron a montar viveros extensos, pero si ustedes ven el despliegue o la realización de viveros, ¿cuál es el material que caracteriza al vivero? Plástico, ¿no? El tema con el plástico es que son grandes zonas donde el plástico impide lo que es la infiltración del agua lluvia hacia el subsuelo. ¿Y cuál es la situación actual de lo que hemos visto en los últimos 2 años? Los pozos con los que se extraían, que son pozos dirigidos a buscar agua de acuífero profundo, pues ahora se están quedando sin agua. Y resulta que no atamos cabos, y esto ha sido un fenómeno que ha exacerbado lo que es el fenómeno de la desertificación. Quiero que ustedes tengan en mente una cosa. Si ustedes piensan en un paisaje de Marte o de Venus, ¿a qué se les parece en cuanto a ecosistema? Es un poco desierto, ¿no? Eso se llama homogenización biótica, es decir, entre más se reduzcan las especies, lo vimos en el flip, en el tráiler o en el corto de la dehesa. 24 especies, así, a primer vuelo, ¿no? En la medida en que se vayan perdiendo especies, se homogeniza ese paisaje. Puede que nosotros no lo veamos. Los camarógrafos tienen que sentarse un rato largo para empezar a captar esas imágenes. No es un cuento de Disney, la naturaleza no es un cuento de Disney donde todos los personajes están en nuestro punto de mira para donde quiera que vayamos. La naturaleza es un poco más funcional, sofisticada y discreta, ¿no? Lo cierto es que sí, se parece al desierto, y entre más perdamos nosotros y dejemos perder lo que son esas especies, se agrava el fenómeno. Entonces no es solo el endurecimiento de los suelos, no es solo que el ser humano supuestamente, que no es la realidad de todos, o sea, no contamina igual un ciudadano industrial londinense que un campesino en una zona africana. No es el mismo impacto de huella de carbono ni de huella hídrica. Entonces nosotros podemos empezar, y esto es evidencia objetiva y científica, a matizar un poco el discurso y ver quién está en el trabajo de campo. Podemos estar nosotros. Si nosotros empezamos a hacer medidas de mitigación, como puede ser fomentar el uso de cercas vivas, de vallados vivos, es decir, a través de árboles, ahí ya estamos realizando, y desde nuestro actuar profesional, como extensionistas o como asesores en materias agrarias, ya estamos realizando un impacto positivo. ¿Para qué? Para disminuir los gases de efecto invernadero. Aquí, pues esto es un parrafazo, pero lo que quería destacar es que hay 2.3 millones de hectáreas en España de dehesa, mientras que en Portugal son 0,7. Hablábamos de los falsos dilemas. Pues esto del tema taurino no se trata de prohibición o conservación ortodoxa del rito. Si nosotros nos aplicamos y empezamos a oír a las distintas partes, grupos de interés o stakeholders incriminados, puede que todos estemos contribuyendo a la solución. Los proteccionistas supuestamente quieren proteger a los animales. Si de verdad les interesan a los animales, ellos tienen también que cambiar de chip, porque no se trata de que ellos se lleven el 100% de su razón, como tampoco se trata de que el taurófilo pues tiene que conservar el rito estrictamente como lo viene desempeñando. Es un momento que nos exige la reflexión, el diálogo y empezar a unir puntos y factores en común. En el caso del toreo convencional, la clave nos la dan los festejos taurinos populares. ¿Qué significa tauromaquia a nivel etimológico? Es pelea contra el toro. Pero hay un concepto que ha pasado desapercibido, pero que está en el contexto de la cultura mediterránea, y que es la taurocatapsia. ¿Y qué quiere decir la taurocatapsia? Es un enfrentamiento lúdico,
sin maltrato, en donde puede verse el deleite estético de lo que es la relación del hombre con el toro, pero sin llegar al acto de crueldad que rechazan lo que son los grupos animalistas o pseudoanimalistas. Por demás, en adición a lo que puede ser fomentar el bioma y todo este recurso arbóreo propio de la dehesa, que incrementa la avifauna, que en racimo viene a favorecer todo ese agroecosistema, pues la verdad es que ahora tenemos una opción, y en especial ustedes que ya tienen consolidado todo un sistema de turismo, y se trata de hacer un ecoturismo agroecológico. Y los que supuestamente son enemigos pueden pasar a ser asociados. ¿Por qué? Porque el amor que siente esta gente también por los animales puede ser utilizado para un giro dentro de lo que es esa oferta de negocios que hay en campo. A mí, ¿quiénes me importan? Por colegaje, me tienen que importar ustedes los veterinarios. Por eso les estoy tirando estos cables, para que ojalá vayamos profundizando en lo que son estas iniciativas y que no os quedéis o no nos quedemos a la postre sin trabajo. El abastecimiento proteico es clave, no solo en términos de vigilancia epidemiológica, es clave simplemente para que podamos pensar. Si el ser humano no hubiese tenido la leche de los rumiantes, pues en cabras, camellos, búfalos, lo que ustedes quieran, o vacas, lo cierto es que nuestro cerebro no sería tan potente como es hoy. Entonces, esto tiene mucho que ver, porque la preservación de esos paisajes puede ser lo que nos permita, desde esas fronteras que están siendo afectadas, empezar a reverdecer lo que es la península y garantizar al fin y al cabo lo que son esas fuentes hidrológicas que han estado en peligro y que se van poniendo más en peligro con el tema de las altas temperaturas que se han visto en los veranos. En el espacio en el que yo he estado viviendo, en la península ibérica, pues que son más o menos unos 7 años, pues yo alcancé a presenciar en Madrid lo que fue el incremento de las temperaturas en los últimos veranos. Y más o menos, mi primer verano tuve una temperatura de 39 grados, bien. Luego a la mitad del periodo ya andábamos en 41 grados. 2 años más tarde, 43 grados en agosto. Entonces, esto es un proceso que sí es un continuo que ha ido creciendo y sobre el cual nosotros tenemos que empezar a practicar pues unas medidas reparativas, aunque creamos que eso no surte efecto, pero la sumatoria de todas estas acciones pues pueden corregir lo que es la etiología de este cambio climático, amortiguar ecotoxicológicamente su dinámica y entender que podemos ser unos repertorios bioreparadores de lo que es este sistema que está siendo afectado simplemente por desaparición de sus elementos componentes. Las cosas no son como parecen y pues sencillamente quiero dejarles una inquietud en este sentido. ¿Qué planeta dirían ustedes que es más caliente según la opinión o el sentido común? ¿Será más caliente Mercurio, que está más cerca al Sol, o será más caliente Venus? ¿Cuál creen ustedes? Porque los negacionistas del cambio climático, muchos dicen que no, que el tema del cambio climático se debe es por el efecto solar, ¿no? Bueno, para resumir el planteamiento, Venus es mucho más caliente que Mercurio, y esto riñe la verdad científica contra la opinión, ¿no? ¿Y por qué será más caliente Venus que Mercurio? Porque Venus, efectivamente, tiene una atmósfera rica, densa, pero especialmente en CO2. El 96% de la atmósfera de Venus es CO2.
¿Qué pasa con el CO2? Es como cuando vosotros estáis haciendo fila en un banco y hay mucha gente y resulta que nosotros sabemos por fisiología también que nosotros exhalamos CO2, tomamos oxígeno y en cada exhalación también hay vapor de agua, ¿no es verdad? Entonces, aunque no haya sol, la temperatura en el recinto se va elevando. Eso pasa en Venus y en Venus no hay vida. En Marte, creo que lo han escuchado ustedes recientemente y eso es otro criterio pseudocientífico que dice, donde hay agua hay vida. Hay muchos astros con agua, así sea de forma congelada, en casquetes polares o lo que sea, donde hay agua y no hay vida. Luego, esto no es un indicador confiable, pero lo cierto es que la atmósfera es un indicador confiable y es una capa que nosotros debemos proteger. Si nosotros sembramos árboles, desde luego que estamos aumentando el coeficiente foliar, o sea, la cantidad de área con lo que son hojas que continuamente estarán haciendo el recambio. Y esto modifica los patrones de evapotranspiración, que son los que mantienen las corrientes de viento, las temperaturas acuáticas y toda una serie de cosas que deben permanecer en equilibrio. Entonces, para cerrar, creo que es evidente que lo que puede ser la modificación del rito a nivel de costumbres en los festejos populares, que nos lo han demostrado a través de la historia, pueden darnos unas luces que nos permitan dialogar con aquellos que se oponen y si no, pues de todas maneras hacerlos entrar en razón en que si ellos ganasen, óiganme bien, si ellos ganasen y prohíben el toro en un mundo tan metalizado o monetizado como el de hoy, sencillamente esos territorios y ese enorme recurso genético desaparecería, pero desequilibraría aún más lo que es esa salud ambiental de esos particulares agroecosistemas. Entonces, esa es la moraleja que hemos sacado pues, a partir de estos estudios y lo que depende de nosotros es mucho. Y concretamente la veterinaria se vuelve este puente nuevamente, como bien lo hizo Aristóteles de manera pues inesperada, entre lo que es una sociedad conflictiva a una mejor sociedad en donde recuperemos los lazos gregarios y nos volvamos a ayudar los unos a los otros y podamos no solo amarnos a nosotros mismos, sino amar a los demás, pues como lo dicen la mayoría de religiones y en especial las que sustentan a la civilización occidental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya sabemos que esta conferencia iba a estar cerca de las estrellas. Lo esperamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al ponente? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo había oído que lo de la desertización de España era por el viento de África que subía arena del Sáhara. Esto no tiene nada que ver. La desertización de España era en gran parte por el viento que sube de África y del Sáhara, y que sube arena y sube un viento muy cálido. Había oído esto. Claro, es que piensen ustedes que estas eran dinámicas normales, ¿no? Como normal era que hubiese más vegetación, pero nosotros, en el ejemplo de lo que decíamos ayer, que este sobreviviente del Uro tuvo que convivir con osos, con lobos, con grandes felinos, con rinocerontes, se tenía que defender, ¿no es verdad? Y permitía que hubiese una mayor vegetación terrestre. En palabras cortas, la vegetación terrestre pone el 50% de formación de oxígeno atmosférico. El otro 50% depende de la acción de algas, de bacterias cianofisias y otras formas de vida que tienen clorofila y que pueden hacer fotosíntesis, con lo cual aumentan la cantidad de oxígeno. Pero digamos que en el proceso
cronológico que estamos viviendo, el oxígeno está tendiendo a la baja y tiene que ver con la pérdida de esos factores. Un desierto no te produce oxígeno. ¿Me explico? Entonces, claro, lo que tiene que ver esas nubes que inclusive no solo son fuente de fertilización de elementos básicos que inclusive terminan cruzando el Atlántico y llegan a la selva amazónica, el problema de todo es toxicológico, es decir, es el exceso, es la dosis que se pasa. Cuando hay suficiente vegetación, viene a ser poco más o menos fertilización, abono, ¿no es cierto? Pero cuando ya queda desnuda la capa edafológica, entonces viene a ser un driver de incremento de esa dinámica de aridez de desertificación. Entonces, desde luego, tiene que ver, pero fíjense ustedes que lo que era un ciclo que venía virtuoso, yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Para tiempos de Homero, el griego, para tiempos de Jesús, el judío, para tiempos de Cristóbal Colón, la concentración en partes por millón de dióxido de carbono era la misma, estaba medido, o sea, ha sido medido en los casquetes polares y permaneció siempre en 280 partes por millón. Las últimas mediciones de este año, o sea, en mayo se llegó a tener un tope de 412 partes por millón en el hemisferio norte. Si me permiten hacer una crítica, pues desde luego que nosotros los sudaquitas que venimos de abajo, pues no tenemos esa costumbre. Yo he tenido hice mi residencia en Suiza, y tienen un comportamiento un poco infantil los germánicos en cuanto a su confort, ética utilitarista, es decir, tener una temperatura óptima, y que es poner, aún en tiempo de primavera o en tiempo de otoño, la calefacción a 22 grados centígrados. Ahí estás generando una continua emanación desde las fuentes que mantienen el sistema. Pero para que ustedes se rían, porque en contraste con lo que era este chivo expiatorio de los rumiantes, la verdad es que, aunque hay mucho ambientalista de tipo virtual, esta gente y nosotros los que tenemos un uso de correo electrónico, de redes sociales, estamos contaminando solo por esta vía lo mismo, y esto para un estudio del 2016, que esperaba que se iba a triplicar ese ratio, estamos contaminando lo mismo que toda la industria aérea mundial, solo por el uso de aparatos informáticos. ¿Por qué? Si vosotros tenéis, y lo podéis encontrar fácil, si tenéis un correo electrónico en Google, hicieron la medición y el tener una sola cuenta en Google representa 1,2 gramos de lo que viene a ser generación de dióxido de carbono. Un proceso que, como el cambio climático empieza hace 180 años, pues fíjense ustedes que la culpa no era de la vaca, ¿no? Y nosotros podemos modular esto, y es fácilmente modulable a través de las costumbres, pero tenemos que cambiar un poco la lectura del fenómeno. Gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo aquí unas cuantas, pero las voy a dejar para después de la comida, porque ya es tarde y vamos por el piso. Venga,